Shalom, muy buenas tardes, bendiciones para todos los seguidores de Tiempos de Restauración, que el Eterno pueda estar bendiciendo este momento de estar compartiendo la palabra, de poder estar hablando de sus cosas. Así que un hermoso tiempo siempre de poder convidar y de poder estar hablando justamente de lo que el Padre quiere hablar en este tiempo, estamos pudiendo estar en este sentir de poder compartir. A ver, un tema muy especial hoy en tiempos de restauración, algo que hoy hablaba con Diego hace un rato y con mi hermano y hablaba de camuflaje y claramente que eso habla del oculto. Y hoy vamos a hablar de la idolatría, ¿sí? Así que este tema tan particular y, a ver, tan múltiple y sin embargo muy invisible a nuestros ojos. Y vamos a estar hablando de este tema hoy en este programa y queríamos compartirle este sentir que el Padre ha puesto en nuestro corazón. Así que tiempos de restauración, tiempos donde aquello que fue en el origen reclama ser restaurado, reclama volver ya no con las capas que se ha cubierto históricas, ¿sí? Con esas capas que no permiten saber de qué estamos hablando o capas que distorsionan aquello que fue en el origen. Y queremos hablar justamente de la idolatría, de esta idolatría que aparece múltiples veces en la escritura, y que al Elohim de Israel no le agrada, ¿sí? Esto es abominación, esto es pecado, ¿sí? Porque si recordamos que en Primera de Juan 4:3 menciona que el pecado en la transgresión a la ley, dice, pero sabemos que cuando habla de ley habla de instrucción, y si hablamos de instrucción, la versión hebrea es Torah. Entonces, claramente que cuando nosotros nos salimos de estas cuestiones y a veces no tenemos la información, claramente que estamos en una situación difícil. En cuanto al Padre, ¿sí? Así que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque son tiempos claramente muy importantes porque estamos en días festivos, festivos paganos, ¿sí? Y siempre es buen tiempo para hablar de la idolatría, para hablar de la Torá, de las instrucciones, de los mandamientos del Padre, pero claramente que hoy el Padre reclama que nosotros podamos estar hablando de esto. No es casual que en las redes, en congregaciones se hable también de esto. En aquellos que están en el mismo sentir, en el mismo espíritu del Padre, claramente que se está reclamando esto. Así que es para que podamos abrir los ojos, es para que podamos estar en una relación más sincera y genuina con el Padre, sobre todo en lo genuino, porque la restauración tiene que ver con lo genuino, con aquello que no está camuflado, en aquello que no está distorsionado. Así que hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Diego Polio y le voy a pasar a mi hermano la posta para que se presente. Así es, Shalom y bendiciones para toda la audiencia de Tiempo de Restauración. Le agradecemos al Padre por estos tiempos que estamos pasando de restauración, así como decía Diego en la introducción. Son tiempos que debemos de poner, siendo responsable, de poner de manifiesto todas las cosas a la luz de la Escritura. Por eso Tiempo de Restauración trae algunas de estas cuestiones para charlarlas, para comentarlas, para que podamos realmente escudriñarlas y compararlas con la palabra del Eterno, porque sabemos que a través de los tiempos, a través de los siglos, vemos la mano del hombre bajo sus tradiciones y religiones, dogmas, denominaciones, muchos caminos, por así decirlo, que nos hacen interpretar la escritura, y sabemos que a causa de todo esto que ocurrió a través de los tiempos, es responsabilidad nuestra quitar ese polvo, sacar toda matiz y poder ver aquello puro, aquello original que Adonai nos está
haciendo ver en estos tiempos. Es a través de su espíritu, a través de su ruaj, que vamos escudriñando la escritura y se nos va revelando a medida que nosotros nos sumergimos en ella. Así que toda la gloria es para el Eterno porque nos da tanto el querer como el hacer. Por eso siempre, siempre te invitamos a que nos puedas estar acompañando con tus comentarios, con tus mensajes, con tu reflexión, con lo que quieras compartir en tanto nosotros compartimos nuestra información, la información que fuimos recolectando para charlar, y que vos nos puedas poner tu opinión también claramente. Nosotros siempre decimos, lo que importa es la revelación del Eterno, lo que importa es la voluntad del Eterno, lo que importa es la escritura y no nuestra opinión. Pero en primera instancia sabemos que es necesario que expongamos nuestras opiniones para que luego podamos entender cuál es la voluntad del Eterno y así derribar nuestra opinión. Pero si nosotros no hacemos este ejercicio, lamentablemente no vamos a llegar a la revelación del Eterno, la opinión del Eterno, que es la que más importa. Tenemos que estar dispuestos a que nuestra opinión, nuestra primera opinión puede ser refutada, y en la mayoría de las veces es cuando empezamos los caminos del Eterno, puede ser refutada por la misma escritura. Así que estate totalmente predispuesto, disponible para que esa verdad tuya pueda ser derribada por la verdadera Emet, la verdad del Todopoderoso. Así que este es el tiempo que tenemos que restaurar costumbres, acciones que sean agradables al Eterno, y las desagradables totalmente erradicarlas de nuestras vidas. Eso es lo que Adonai nos pide en estos tiempos. Así que ya un poquito dijo Diego de qué vamos a estar charlando de la idolatría. Así que sin más, comencemos con este hermoso tema. Seguinos en Facebook, seguinos en YouTube, compartí el material si es de tu agrado. Amén. Es muy interesante este tema porque si hay algo que nosotros tenemos que poner de manifiesto, a ver, aquel que no tiene una relación con el Padre, aquel que no conoce al Padre en alguna medida, ¿sí? No importa las medidas, ¿sí? Pero aquel que no ha tenido ningún tipo de experiencia, no le podemos decir nada en relación al tema de la idolatría porque no le va a parecer una locura, le va a parecer sumamente extraño que nosotros, por ejemplo, le hablemos de Navidad y le va a parecer sumamente extraño. Es más, aunque con una verdad hoy secular que sabemos claramente que el mismo Yeshua nació en otoño y que no en invierno, digo, y eso ya hoy es una verdad, creo que naturalizada, o sea, creo que no está tan discutido, aunque en ciertas religiones se siguen sosteniendo esta falacia de que Yeshua nació en invierno, así que, pero en fin, más allá de estas cuestiones, hablamos de que este mensaje claramente tiene que ver con aquel que quiere conocer al Eterno o que tiene alguna medida en la relación del Padre, ¿sí? Porque claramente que hoy el Padre llama a que salgan de la idolatría, es un mandamiento, ¿sí? Son los primeros mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué son primeros? Claramente porque es necesario que lo primero que tiene que menguar y lo primero que tiene que empezar a desaparecer de alguna manera en nuestra vida tiene que ver con la idolatría. Entonces, claramente que este es el primer obstáculo, la primer cuestión que nosotros tenemos que poner de manifiesto en nuestra vida. ¿Con qué? Hablaba Diego del contraste, ¿sí? Decir, bueno, a ver, esto es, vamos a la Navidad, digo, ya es como muy de grosa manera, es muy evidente, ¿sí? La Coca-Cola detrás, este muñeco de Papá Noel, etcétera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que poner de manifiesto siempre todas estas cuestiones con el contraste bíblico. Y ahí nos damos cuenta cuánto conocemos del Padre. Yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, como dijo Diego, ahí nos podemos dar cuenta
de cuánto conocemos al Padre. Y en la medida que cuánto conocemos al Padre también tiene que ver qué tipo de relación tenemos con Él. ¿Sí? Nosotros creemos que el Dios de la Navidad es el Dios de las Escrituras, bueno, estamos en un grave error. ¿Sí? O que un Dios que cumple lo que nosotros deseamos, nuestros caprichos, estamos en otro error. Y yo creo que hay mucho de esto, ¿sí? Hay mucho de manifiesto por falta de conocimiento, por falta también de motivar a los congregantes, de motivar a las personas que también tienen que moverse solas en cuanto a la lectura de la palabra. Y creo que hay un faltante bastante importante en ese sentido. Por lo tanto, también, esto es una enramada de cosas que tiene que ver con la falta de sujeción, porque las personas hoy también les gusta estar solas, prefieren leer la Biblia en su casa y comandarse automáticamente ellos mismos y pretender que un Dios los obedece o les cumple sus propósitos. Hay cuánta idolatría puesta de manifiesto de manera eh, invisible, oculta, ¿sí? Oculta, y digo, tiene ahí para compartir un material que es secular. Digamos, no estamos hablando de, no, tenemos que meternos en niveles sumamente profundos de la revelación del Ruach Godés, del Espíritu Santo, no, estamos hablando que hay cosas que ya son obvias, pero ¿por qué son obvias? Porque está Yeshua, está muy cerca, y nosotros no tomamos la dimensión de esto, que como Él está cerca y Él es la luz del mundo, inevitablemente aquello que estaba en situación de oculto y profundo, hoy es revelado como hasta algo natural. Yo, cualquiera que agarra una revista y habla de estas cuestiones, ¿dónde salió este? Pues cualquiera puede investigar o googlear hoy, ¿no? ¿Dónde salió la Navidad? Listo, ya está, se cayó el misterio. Ahora, después es la elección nuestra si queremos hacer paganismo en nuestra vida o queremos ir a los caminos que al Padre le agrada. ¿Sí? Así, Diego, ¿qué te parece si tenés ganas o querés explayarte en algo más de compartir esta información? Sí, esto es muy interesante, Diego, lo que comentabas, porque también nos hace reflexionar si realmente nosotros estamos siendo responsables con la relación con el Eterno. Porque hablaste de algunas clases de personas con respecto a la relación con el Eterno. Aquella persona que quizás está iniciando, va a recibir esta información y no la va a poder entender enseguida, porque sabemos que es un proceso espiritual, para poder entender todo lo que tantos años nos costó a nosotros, quizás a una persona también tiene su propio proceso, pero aquella persona que realmente ya decidió seguir al Mesías, ya decidió seguir al Dios de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, aquel Dios de las Escrituras, que entiende que es siempre el mismo, Él fue, Él es y Él será, que no hay sombra de variación en Él, dice así la palabra. Aquella persona que tiene esa responsabilidad en la relación con el Eterno, bueno, quizás es esta información un poco más contundente para su vida, para que pueda realmente reflexionar si esto es agradable ante los ojos del Eterno. ¿Y por qué la idolatría va con este tema de estos tiempos de fin de año secular, ¿no? Como tenemos en la escolaridad, en el calendario del trabajo, donde sabemos que estamos viviendo en este Egipto, en este mundo, donde nos regimos también por estas leyes que, que también tenemos, ¿no? Como el cruzar un semáforo en rojo, sabemos que es una infracción a la ley de tránsito. Entonces comprendemos que nosotros viviendo en un país lejos de estar en la perspectiva de tener una constitución, que para nosotros es la Torá, ante todo, es esa constitución espiritual para nuestras vidas, esa manera de vivir nuestras vidas. Nosotros comprendiendo y viviendo en estos espacios, tenemos que entender que hacemos cosas prácticas que los pueblos donde nosotros estamos viviendo practican y que pueden ser no agradables ante los ojos del Eterno. No puede ser, pueden ser que las prácticas que nosotros hacemos como tradición
pueden ser desagradables, mejor dicho, ante los ojos del Eterno. Por eso la idolatría la podemos entender como como una adoración hacia los ídolos. ¿Qué tipo de ídolos? Bueno, si leemos Éxodo 20, a Moisés y la historia con el pueblo de Israel en el desierto, él lo explica bien claro, ninguna imagen ni semejanza quiero ni del cielo, ni de la tierra, ni lo que hay debajo, ni lo que hay en el agua, nada, nada. No quiero que se postren, no quiero que adoren. Sabemos que el amor excesivo hacia objetos, personas, pasiones, hasta trabajos, eh, pueden ser equipos de fútbol, equipos de música, también se puede transformar en una idolatría. ¿Por qué? Porque el amor hacia el Eterno está en un plano secundario, terciario y más allá. Por eso Adonai, el mismo Yeshua, nos dijo claramente que amar al Eterno sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, el Shema Israel, ¿no? Deuteronomio 6.4, es cumplir la Torah y amar a tu prójimo. El segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la idolatría, cuando hablamos de idolatría, nos estamos refiriendo a eso. Y hoy en la actualidad encontramos un montón de tipos de idolatría, pero por ahí la que quiero hablar hoy, Diego, es aquella que se camufla, la que se camufla y nos lleva a una idolatría que vos bien dijiste, es pecado, y el pecado nos lleva a estar inmundos ante los ojos del Eterno, nos lleva a estar muertos espiritualmente, nos lleva a una consecuencia que es destructiva a nuestras vidas. Por eso tengo ahí un artículo secular, como decía Diego, del National Geographic, que es lo pueden buscar en Google, muy, muy interesante, sobre un dios pagano, un dios romano. Y dice así el título: Jano, el dios romano de los inicios y de los umbrales, la divinidad que dio nombre a enero. Nosotros estamos regidos por este calendario gregoriano, greco-romano, que viene no tan solo de Roma, sino también de la antigüedad de Grecia. Tenemos los días de las semanas descritos por dioses paganos, como Marte, como miércoles, ¿no? Todos dioses que Marte tenía que ver con la guerra y demás. Sabemos que eran pueblos politeístas, no eran pueblos que creían en un solo dios, sino que tenían un dios para cada situación, para la siembra, para todo, para absolutamente todo. Por eso nosotros tenemos que captar, tenemos que entender que el Elohim de la escritura, el Dios de la escritura, es uno solo. Uno es. Yeshua es Elohim, el Ruach es Elohim, el Espíritu es Dios. No podemos estar pensando en una Trinidad, en tres personas diferentes, no, porque la escritura, el Elohim, el Dios de Israel, es uno solo. Digo, y si te parece, comento un poquito más de este artículo. Dice, aunque muchas divinidades romanas se sincretizan con dioses extranjeros, algunas deidades primigenias de la Roma original permanecieron inalteradas. Entre estas destacaba Jano, un dios omnipresente. Fíjense, que precedía los cambios y los espacios de transición y que dio el nombre el primer mes de enero. Abel GM, periodista especializado en historia, nos tira este preámbulo, esta introducción para que ya le veo la cara a Diego para comentar algunas cuestiones que son muy interesantes. Sí, primero, a ver, que me llama sumamente la atención que cómo este Dios intenta imitar al Dios de las Escrituras. Sin embargo, haciendo todo lo contrario a lo que dice las Escrituras, ¿no? Porque esto es lo importante. Eh, y, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánta idolatría, pues, vamos a hablarle a los creyentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O aquellos que han decidido seguir a Jesús, al Mesías, a Yeshua. A ver, no vamos a hacer los detalles eso, ¿sí? Pero qué importante, si nosotros, vos hablaste del tiempo, de las semanas, que en verdad, cada día corresponde a un Dios con D minúscula, ¿sí?
a un Dios con D minúscula, para que podamos entender. Corresponde, por ejemplo, el sábado a Saturno. Sabemos que el dios Saturno era un dios que reclamaba niños, más conocido en la antigüedad de Babilonia como Moloch, y que sin embargo todavía hay una imagen puesta en Roma, aceptada por el Vaticano, unas cosas, a ver, que son sumamente evidentes, ¿sí? En cuanto a esto. El domingo corresponde al dios Sol, ¿sí? En los egipcios era Ra, y sabemos si vamos a lo babilónico nos vamos a encontrar justamente que tiene que ver con un personaje particular de las escrituras babilónicas, ¿sí? Del padre de Tammuz, ¿sí? Y que Nimrod, y claramente como estas cuestiones que se han inventado en esa antigüedad permanecen como cambiando de forma, mutando en la cáscara, ¿sí? Como hace una serpiente. Y la serpiente va cambiando cada tanto, cambia, y según la cultura cambia la cáscara. Esto es muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Me gustaría leer un poquitito acá en Deuteronomio 5, 7, para que podamos ir al contexto bíblico, pero si no, esto están inventando cualquier cosa, o charlatanes, son charlatanes, por otra vez no tratando de charlatanes ahí pero pues, estamos leyendo la escritura, no es que estamos yendo a otro lado, ¿sí? Deuteronomio 5, 7. Dice así: no tendrás dioses ajenos, con D minúscula, dice acá. En la Reina Valera estamos leyendo. Estamos yendo estamos abriendo un rollo de la Torá, ¿sí? No estamos abriendo un rollo de la Torá. Entonces, vamos a la Reina Valera, ¿sí? Y acá todos la tienen. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y fíjense en esto, no te inclinarás a ella. ¿Y a cuántas cosas se inclinan los humanos? Menos al Dios de Israel. Y que creen seguir. O sea, esto, creen la confusión de creer que estamos siguiendo, adorando al Elohim de Israel. Sí, vamos a decir, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Adonai, tu Elohim, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Fíjense. Y esto, a ver, cuando estuvimos en tiempo de restauración la semana pasada, hablando del becerro de oro, esto es, a ver, es una hermosa metáfora, que fue un hecho, pero no deja de ser una metáfora de lo que sucede hoy, que creen adorar al Padre inventándose un Dios que no tiene nada que ver con el de las Escrituras. Nada que ver. Y sin embargo creen que están bajo el ala del Padre o que están sostenidos y custodiados por el Padre y que el Padre obedece de alguna u otra manera a sus requisitos. Fíjense qué idolatría, ¿sí? Y quería hablar, digo, esto, ya que tocaste este tema, hoy estuve compartiendo en mi estado de WhatsApp, yo compartía un video, digo, me pareció, hay cosas que son sumamente obvias, ¿sí? Que tiene que ver con la madre de las religiones occidentales, que es la católica, y que todo lo que vienen de Lutero, protestantes, evangélicos, todo eso, dicen no tener nada que ver. Dicen no tener nada que ver. Y claramente cuando están en un domingo, el domingo, ¿a quién se adora? Sabemos que domingo tiene que ver con el dios Sol, ¿sí? Con Ra, con Nimrod, como quieras llamarle. Pero no es el dios de las escrituras. ¿Dónde sacamos? No, pero entonces tenemos que ir el sábado. Bueno, tampoco, porque el sábado es Saturno. Entonces, ¿cuándo? Y bueno, lee la escritura, lee que los días son de tarde a tarde. Empezá a conocer que un Shabbat, ¿sí? Por ejemplo, un Shabbat, que es el séptimo día, que en verdad está, a ver, camuflado, voy a tomar esas palabras que dijo Diego, camuflados
ocultado, ¿sí? Detrás de aquello que parece ser verdad, por la pereza de búsqueda de la verdad, por la pereza de estar escudriñando la palabra, claramente que nos deja en una situación de no saber qué es, por ejemplo, qué es el Shabbat, cuál es, porque esto de ir el domingo tiene que ver con el cambio de Shabbat, es decir, bueno, estamos en el día escogido del Padre, pero Shabbat no, no, el domingo sí, el sábado para Saturno también, pero no Shabbat como nosotros nos está hablando la Escritura. Y sabemos que cuando hablamos de Shabbat tiene que ver con el día de reposo, que está en el inicio, y sin embargo aún sigue poniéndose de manifiesto en un lugar como si fuese sacrilegio hablar de estas cosas. Y por eso hoy hablaba esto de cómo la católica, esto que decís vos de los romanos, cómo fue adquiriendo costumbres que son hasta anteriores a los griegos y a los romanos, ¿sí? Claramente, claramente. Y esto es sumamente importante. Si nosotros vemos todos los detalles, donde salió el Papa, las vestimentas, todo eso es babilónico, totalmente babilónico. Y cómo se ha ramificado en las hijas son las religiones occidentales que han venido de Lutero. Nosotros hemos hablado de esto. Y no pueden salir de ese lugar. ¿Cómo? Ir a la palabra. Si hay algo que puede liberarnos de estas situaciones, es la palabra misma. ¿Sí? Porque es la verdad. Y pero fíjense el nivel de la idolatría. Hasta decir que la letra mata al espíritu. Es una barbaridad. El nivel Diego, de idolatría, Diego, sí, decime. y pensaba en esto, ¿no? Porque por ahí alguien nos escucha y nos dice, bueno, pero al final no tendríamos que vivir acá porque estamos repletos de sábado, lunes, martes, repletos de idolatría. ¿Y cómo estaba Daniel en Babilonia? ¿Y cómo estaban aquellos seguidores del Eterno cuando estuvieron en la dispersión? Cómo estaban los profetas? ¿Cómo estaban las personas que estaban viviendo lejos de Jerusalén, donde sabemos que estaba el templo, donde se recurría a los sacrificios para estar en reconciliación con el Eterno? ¿Cómo hacían? Y si leemos a Pablo, encontramos todas esas recomendaciones. Pablo diciéndole continuamente a los corintios, repleto, porque estaban repleto de idolatría como hoy nosotros estamos. En Hechos 17, Diego, que vos estuviste compartiendo en estos días, dice que lo voy a leer textual porque lo tengo un poquito a mano. Fíjense cómo se sentía eh, el apóstol Pablo viendo toda la idolatría. 17:16, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y cómo está hoy? Cuando salimos a trabajar, ¿cómo estamos? Entregada a la idolatría, no hay mucho que pensar, no hay mucho que reflexionar sobre eso. Lo que nosotros tenemos que reflexionar, ¿cómo nosotros actuamos ante eso? Bueno, el Eterno nos dice, no te inclinarás ante ellas, no te harás imagen y semejanza. Nos dice, no hagan las prácticas que hacen ellos, no hagan lo mismo, no entreguen a sus hijos como ellos hacen a sus dioses, no hagan esas mismas prácticas. Pero para nosotros hacer este mandamiento que el Eterno nos dirige, primero la tenemos que identificar. Pero si no podemos reflexionar en que estamos repletos de idolatría y nos hemos mezclado y creemos que nosotros adoramos al Eterno como Él nos dice en su escritura, cuando no pudimos salir de la Iglesia Católica porque estamos en una doctrina, una denominación, como decía Diego, que sale de ahí, es una ramificación de la católica. Bueno, no adoramos imágenes, pero seguimos haciendo las prácticas que la misma Iglesia Católica hace sin preguntarnos qué es esa práctica, sin preguntarnos de qué se trata esto, de dónde sale. Y hoy estamos hablando de este 1 de enero que se celebra hoy en lo secular y cualquier persona lo practica y lo celebra en este lado occidental, como decía bien Diego. Y también preguntémonos esto, si el mundo lo celebra, ¿es bíblico? Y bueno, claramente que no, la respuesta rápida tiene que ser,
Si el mundo lo practica, no es del Eterno, porque la misma Escritura nos dice que nosotros tenemos que ir contra esa corriente. El camino ancho nos lleva a la perdición. Entonces, pensando un poquito esto, que Diego decía, tenemos que encontrar la manera de poder pisar esta tierra, la nación, que no te estamos diciendo tomate un avión y andate a Israel, no, porque ni Israel también está lleno de idolatría. Se trata de que el Ruach nos lleve a esa revelación y poder vivir de esa manera en santidad, cada vez más apartados hacia el Eterno, cada vez más conociendo qué es lo que le agrada a Él y conociendo lo que les agrada, Diego. Amén. Y pensaba esto, vos arrancaste hablando de la opinión, ¿sí? Y cuando nosotros sostenemos la verdad sobre nuestra propia opinión o sobre una opinión construida justamente en una religión, claramente que como opinión, como construcción humana, nos va a llevar a la distorsión. O sea, y pareciera que hablar de estas cosas es como muy tabú, como que es agresivo, que tenemos que enfocarnos. Claro, son como mecanismos de defensa de la propia idolatría instaurada en los corazones de las personas. Dicen, no, esto me están agrediendo, no puede ser. Lo que están diciendo no es bíblico, pero o sea, estamos leyendo. Estamos leyendo. No es que estamos inventando algo. Nos pide que no practiquemos, no tenemos que ir a la montaña no sé, una montaña con una cueva, encerrarnos ahí. No, no, estoy pidiendo que no practiquemos No el seamos mismo pueblo partícipes. del Eterno, que no seamos partícipes, que no hagamos cohecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense qué interesante que el mismo pueblo, si nosotros recordamos, estaban en la tierra de Canaán y tenían que ser apartados en esa tierra. Claro. No es que lo llevó a una tierra que estaban solitos, no, no. Tienen que aprender a estar apartados en la tierra, en una tierra idólatra, contraria a la voluntad del Padre. ¿Sí? Por eso es muy importante. Me gustaría leer un poquitito, un pedacito de Deuteronomio 12, ¿sí? 12:29, un poquitito. Adelante. Dice así, cuando Adonai, tu Elohim, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate. Esto no sucedió porque el pueblo ha hecho tributaria a esa gente. No hizo lo que tenía que hacer, el mandamiento del Padre, esa instrucción. Sin embargo, volvió, se mezcló y en los mejores casos hizo tributaria a las otras naciones. Después se rebelaron, obvio, porque no los mató, esos cananeos quedaron vivos. ¿Sí? Sigamos. Guárdate que no tropiece yendo en pos de ellas. ¿Sí? Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No puede ser que estamos en una relación con el Padre y lo primero que vamos es a festejar la Navidad, por ejemplo, a festejar el Año Nuevo. ¿Sí? Corriendo vamos, creyendo, no, qué hermoso tiempo del pesebre, el niño Jesús. Es una fantasía, una mentira que se está cayendo a pedazos, porque por la misma presencia de Yeshua, eso se cae a pedazos. Por eso podemos hablar hoy, por eso National Geographic, que Diego hizo una lectura de eso, puede hablar. Imagínense hace 30 años, 3 décadas. Imposible. La Navidad instalada en las religiones y algunas solas como que van de a poquito intentando salir, pero sin embargo no salen de la raíz. Dejan de practicar esto, pero tampoco practican los tiempos designados, los muadim, no quieren conocer los tiempos bíblicos. Siguen en idolatría. Bueno, está bien. Antes mataba, pero ahora les pego cachetadas a las personas. ¿Sí? Sigo en una situación
que no es agradable, ¿sí? Vamos a seguir un poquitito más, ¿sí? Un poquito. Y sonarás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, ¿sí? Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, ¿sí? Hoy vemos que entregan en Halloween a los disfraces de demonios. Es una barbaridad. Pero no te enseñan a orar a los hijos, no se enseña. Fíjense en estas cosas, y estamos hablando de congregar, de gente que se congrega en alguna u otra religión. Le estamos hablando a quien no conoce nada. El que no conoce nada, no conoce nada. Y es entendible. Pero fíjense en el nivel, decía Diego, salís a la calle y encontrás idolatría, hablás con los creyentes y estás en idolatría. Sí, el otro día nació no sé, es tan dramática la situación, nos ponía un muchacho ahí en algo que estuvimos charlando del becerro de oro, me parece que era con ese tema. Tan dramático esto, y vos ponele el matiz que quieras, pero para el padre es dramático, porque claramente separa dos aguas, la situación de pecado y la situación de ser agradable y darle en gracia a sus ojos. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Ahora sí, Dieguito. Diego, también recordando las palabras del mismo profeta Samuel a Saúl, dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Estamos hablando de un nivel de liderazgo, ¿no? Que era el rey Saúl. Pero el mismo principio se presta para nosotros que estamos quizás regalándole canciones, regalándole esto, haciendo este sacrificio, el otro sacrificio por la obra del Eterno, que es hermosa, preciosa, sí, está clarísimo, pero el seguir mezclados con la idolatría nos hace abominable ante los ojos del Eterno. Por eso la pregunta, como escribía el comentario del programa pasado, ¿tan dramático es esto? Y sí, claramente, como decía Diego, cada uno le ponga su matiz, ¿no? Pero para nosotros sí, por eso lo estamos anunciando, porque eh, pasa a ser desagradable ante los ojos del Eterno que nosotros, Clave. todo el sacrificio que hayamos hecho, si no obedecemos, pasamos a ser desagradable ante los ojos del Eterno. Por eso tenemos que conocer, por eso tenemos que reconocer de que nos mezclamos, estamos totalmente desmezclados, gentiles en cuanto a la carne, fuimos llamados por la gracia del Todopoderoso a apartarnos, a tener una vida nueva, a dejar la antigua. De eso se trata todo el libro de Corintios, el libro de Romanos, el libro de Efesios, el libro de todo eso, de que Pablo le estaba hablando a los nuevos creyentes en Yeshua, muchos de ellos gentiles en cuanto a la carne, a que puedan abstenerse, a que puedan salir de la idolatría. El primer paso, digo, recordamos en Hechos 15, de aquellos gentiles que estaban viniendo a la fe en Yeshua, a la fe hebrea, no a la fe judía. Sí, claramente los que estaban predicando eran judíos porque eran los únicos que se habían sostenido. Judío hablando de la casa del sur, la casa de Israel, porque mismo Pablo era de la tribu de Benjamín, o sea, no era de la tribu de Judá directamente, pero para que nosotros comprendamos, aquellos judíos que predicaban, estaban predicando a aquellos gentiles para que el primer paso sea abandonar la idolatría, porque la idolatría los hacía abominables ante los ojos del Eterno, y siguiendo algunos pasos, como abstenerse de la sangre, como abstenerse de algunas cuestiones que son trascendentales. Por eso es Básico. importante que nosotros podamos hacer esta auditoría a nuestras vidas, pero obviamente que nos encontramos con estos obstáculos que es la presión social, que es la presión de que costumbre, que yo siempre la hice y yo congrego hace 20 años
siempre practiqué la Navidad y siempre fue un festejo lindo, no tomo, no nos excedemos con el, con la bebida y por algo por el estilo, pero No, no no alcanza. dejamos de, claro, no alcanza, ¿por qué? Porque seguimos siendo partícipes de este mover espiritual que tiene que ver con el espíritu navideño. ¿Existe el espíritu navideño? Existe. ¿Existe el espíritu de fin de año, el que ya las personas se están abocando a eso? Y sí, porque el mundo secular se pone en ese mover, ¿no? En ese mover de mucho, demuestran la hipocresía, que te, que te desean un feliz año cuando durante el año la primera práctica termina siendo contraria a esa felicidad que te desean, etcétera, etcétera. Por eso les traía esta descripción del dios Jano. ¿Por qué el dios Jano? Porque este fin de año no nació en 2024, no nació hace 20 años, nació allá alrededor del 400, 500 años, cuando este calendario gregoriano toma poder, porque recordamos que antes de este calendario estaba el calendario juliano, que tenía tan solo 10 meses, y el que le agregan enero y febrero. ¿Por qué enero? Nosotros en el español, porque viene de este dios Jano, que la palabra se transformó en Januarius, en Aniarus, en hebreo, para luego nosotros comprender que es enero. ¿Por qué es tan importante? Porque la cultura romana es la que pensó en esto, la que practicó siempre esto, y nosotros sin pensarlo fuimos y lo practicamos como toda tradición. No nos cuestionamos de dónde sale, qué hacemos, ¿no? La tradición es eso, lo hacemos porque lo heredamos y punto. Bueno, ahora nosotros como hijos del Eterno tenemos la responsabilidad de verificar todo esto que nosotros estamos practicando, si es agradable ante los ojos del Eterno o no. Bueno, acá está la demostración por una nota secular de dónde viene el 1 de enero, lo puedes seguir investigando, ¿no? Sabemos que en épocas de Yeshua no existía este calendario, no se regían sobre este calendario, entonces mucho menos iban a celebrar el 25 de diciembre y mucho menos el 1 de enero. Hay un inicio del calendario anual bíblico, el hebreo, que también hablamos en algún programa en especial, puedes buscarnos en YouTube y que hablamos de ese mes primero del calendario del Eterno, que es el mes Aviv. Todo esto lo traemos para que vos, si realmente amás la verdad, amás al Todopoderoso, más que la presión social, más que cualquier costumbre, más que tu propia familia, porque cuando nosotros dejamos todas estas prácticas, nos ponemos primero en contra a la familia que celebraba con nosotros estas festividades. Entonces, es un proceso, lo entendemos, lo sabemos, pero te animamos a que pueda dar este paso porque estas festividades paganas seculares terminan siendo desagradables ante el Eterno. ¿Por qué? Porque están abocadas, son desde el principio para un Dios pagano, es idolatría en principios, aunque nosotros digamos, bueno, pero yo la festejo y no me inclino ante ella. Sí, estamos de acuerdo, sabemos que esa intención es válida, pero nuestra intención es lo más importante, no, porque tenemos el becerro de oro, el último programa lo dio claramente Polio, que la intención de corazón del pueblo de Israel era adorar al Eterno que lo había sacado de Egipto, pero no de la manera correcta. Por eso, esto es el material que nosotros traemos a tu vida para que vos puedas, vos mismo, pensar, orar, reflexionar y puedas tomar cartas en el asunto si el Ruach te lo revela. Amén. Hay mucho, digo, en cuanto a esto múltiple que tiene que ver con la idolatría, que, digamos, nosotros hablamos en algunos momentos en tiempos de restauración, que, a ver, la idolatría también mutó, cambió de ropa, por decirlo de alguna manera, de forma, para ir adaptándose a las culturas. Y hoy claramente que es multiforma la idolatría. Es multiforma porque las culturas han evolucionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han evolucionado
en criterios, han evolucionado armando sus maneras, y todas estas cuestiones claramente están lejos de lo que el Padre quiere. Por eso nosotros hoy le hablamos específicamente a las personas que creen o sienten que creen, pero bueno, ¿están adorando al Dios de las Escrituras o al becerro de oro? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sí? Si nosotros vamos a la palabra, no, pero mi buena intención, no tiene que ver con las buenas intenciones, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la obediencia, sobre todo. Un eterno, el creador, eh, poniendo de manifiesto cómo se debe amarlo, de qué manera, de qué seguir, cómo seguirlo, primero para poder ser aceptos en su pueblo, porque, a ver, dejemos un montón de cuestiones, porque si no también nosotros creemos que tenemos un Dios personal, ¿sí? Que solamente nos sigue a nosotros y va para nosotros y hace lo que quiere nosotros, no. Es un Dios de las Escrituras, estoy hablando de Dios como una cuestión griega, en verdad, pero es nuestro Elohim, el Elohim de las Escrituras, claramente, primero, ¿para qué están los mandamientos? Es para que nosotros entendamos cuál es el estilo de vida que Él requiere que nosotros tengamos como parte del pueblo, ¿sí? Para eso está la gracia, para darnos una oportunidad de ingreso al pueblo del Eterno. Pero hay condiciones, obvio que hay condiciones, ¿sí? No podemos, por ejemplo, uno para ir a una empresa X a trabajar, tenés ciertos requisitos y tenés que trabajar según como ellos quieren, y de la manera que quieren. No puedes ir a hacer lo que querés y decir que perteneces y decir que te pones la camiseta de esa empresa, ¿sí? O sea, no, a vos soy operario de planta, pero vas y me siento en la computadora del administrativo y le empiezo a escribir. No puedes hacer eso. No se puede hacer eso. Vos tenés que hacer lo que te dice el jefe. Y nuestro jefe es el Elohim de Israel. Y él nos da ciertas instrucciones para que podamos ser aceptos. Esto es muy importante, porque si nosotros hacemos lo que queremos, bueno, no somos aceptos. O nos alejamos de la posibilidad de ser aceptos. ¿Sí? Mi padre me da todo lo que yo quiero. Es un grave error. Te va a dar todo lo que quieres si no sabes ni a qué tenés que obedecer. Yo estoy en obediencia. ¿A qué estás en obediencia? ¿Con respecto a qué? ¿Cuáles son los mandamientos que seguís vos? Porque si decimos que estamos en obediencia, tiene que ver con que hay un delineamiento en el cual nosotros estamos sujetos. Ahora, ¿no parece raro que no nos sujetamos a nada? ¿No parece raro que nos sujetamos a cosas que no son bíblicas? ¿O negamos la misma práctica, negamos lo que el Padre requiere que nosotros como estilo de vida hagamos? Es un estilo de vida en el cual tiene que ir en aumento. No, esto es, a ver, cuando hablamos de santidad, es ese proceso de ir habilitando las cosas que le agradan al Padre, que son las instrucciones. Bueno, usted para ser acepto en mi pueblo tiene que hacer esto, esto, esto. ¿Sí? Dejen la idolatría, primero, arranquen con eso. Por eso en Hechos 15, creo que 28, 27, 29, no recuerdo exacto, habla de esto. Bueno, no le carguemos demasiadas cosas. No, pero son cargas pesadas los mandamientos. No, para nada. Dice, bueno, hagamos estas 4 cosas que son como vertebrales, como para comenzar. ¿Sí? Que son imposibles, no. Es decir, bueno, dedicarle la vida al Elohim de las Escrituras, no al que vos quieras. ¿Sí? Y que creas que todos los ríos van al mar. No todos los ríos van al mar. No todos los ríos nos llevan a los brazos del Padre. No. La Pachamama te lleva a los brazos, no te lleva a los brazos del Padre. Gauchito Gil, acá tampoco. Si acá está diciendo otra cosa, no se hagan imagen. Hay un solo creador, no hay 20 millones de creadores. ¿Sí? Así que es tiempo de que nosotros podamos empezar a separar las cuestiones
que tienen que ver con lo bíblico y con lo no bíblico. Al menos que sigas elegir, que uno elija y tengan claro que al Dios que elige seguir eh, es una mezcla de lo bíblico o con no sé cuántas cosas más. Y me inventé Mm. un Dios, bueno, está Sí, bien, sí, seguilo, sí. seguilo. Claro, hay personas que creen que Dios se amolda según el tiempo, como la teoría de la dispensación, ¿no? También, que tiene que ver También, con algunas cuestiones que hemos caído también en error en su principio, pero sabemos que para aquel que escudriña la escritura eso ya no tiene ningún tipo de validez, no tiene peso, eso se cae rápidamente cuando nosotros escudriñamos las escrituras. Pero sabemos que eso ha movido masas, ha movido cualquier cantidad de personas que yo entiendo que es por esa revelación por partes que fue dando el Eterno, el mismo Eterno, ¿no? Que es el que guiona todo lo que nosotros estamos viviendo. Hoy entendemos que la revelación ya es más completa, la revelación del Ruach, del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a los últimos tiempos, no porque seamos mejores nosotros que Lutero y que todos los anteriores, no, sino es por una cuestión de espiritual que se rige a través de los tiempos, no sé cómo, eso lo sabe solamente el Eterno. Entonces, es muy interesante comprender de que no es una manera de juzgar la que nosotros estamos intentando hacer para el pueblo del Eterno, sino es una manera de exhortarnos a poder investigar, a poder escudriñar. Hoy tenemos una herramienta que no es casual que la hayamos tenido, que la tenemos ahora en estos tiempos, que es el Internet. Hoy podemos acceder a cualquier cantidad de información muy rápido, a cuestión de unos segundos, en todo tiempo, en todo momento. Esto nos habla de que claramente tenemos que ser prudentes con toda esa información, que tenemos que usar el discernimiento de toda esta información, pero también nos habla de que son tiempos de que podemos escudriñar las escrituras con mayor profundidad, no porque sepamos más que los anteriores, sino porque la revelación del Eterno así la quiso. Así que es muy interesante que nosotros estos temas de idolatría vayamos reconociendo que nuestra vida aún perduran, aún están en nuestras vidas, que tengamos muy en cuenta que no lo hemos logrado todos nosotros que nos estamos compartiendo este mensaje, sino que estamos en este proceso y que te queremos invitar a vos a que puedas realmente reflexionar, porque nosotros quizás hace 3, 4, 5, 6, 7 años, aquellos que nos están viendo, nos dimos cuenta que esto era totalmente pagano celebrar una festividad como Año Nuevo y Navidad, y hoy estamos en otra perspectiva analizando este tema en cuestión para ayudarte a vos, para brindarte a vos, que puedas también escudriñar y repensar todas las prácticas que nosotros estamos haciendo fuera de un ámbito, vuelvo a hablarte de lo mismo, fuera de un ámbito donde la Torá sea lo principal, que salgas a la calle y los mandamientos del Eterno estén colgados en la esquina. No, totalmente lo contrario, tenemos totalmente la idolatría a por doquier y las cosas del Eterno la encontramos en ese remanente, en esa congregación, por eso es tan importante congregar, por eso es tan importante estar hermanados, conectándonos los unos a los otros. Ahí tenemos algunos mensajes de Luis y Pan desde Perú, tenemos a amén. Fernando Gil también que nos saluda, a Beatriz, a Miquelina, a Juan José Vizcarra, parte del equipo, y a muchas personas que nos siguen de diferentes partes. Sabemos que esto es responsabilidad, la relación es una responsabilidad, porque si nosotros la relación con nuestro cónyuge, con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro propio patrón, recién ponía el ejemplo de Diego, si no la llevamos con una responsabilidad, esa relación se va a quebrar, se va a romper. Si nosotros celebramos, imagínense, ¿no? Celebramos el cumpleaños de nuestro cónyuge en el día que nosotros queremos, en el día que Claro. nosotros se nos ocurre, ¿cómo reaccionaría nuestro cónyuge? Bueno, rompiendo totalmente la relación. Lamentablemente hemos cometido ese error. Tenemos que salir de ese error. Hoy es tiempo de restauración. También nos agrega Luis y Pan para ir culminando. Digo, si te parece, escudriñad las escrituras.
Yohanan 5:39, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras del Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el Tanaj, con diligencia. Perfecto, gracias por aportar, Luis. En ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el mismo Yeshua, con diligencia. Esa palabra es bíblica, así que perfecta, ¿no digo? Sí, es clave porque el mismo Salomón también en Eclesiastés, en Proverbios, habla de esto, del diligente, que es tan importante, ¿sí? Que es diferente al negligente, ¿sí? El diligente está atento, está sensible a lo que el Padre requiere para, no solamente para nuestra vida, sobre todo que no somos en nuestra vida atómica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que nosotros, como si imaginamos el mundo atómico, los átomos están sujetados a las moléculas y las moléculas a un tipo de tejido. Todo está sujetado a otra cosa. Y sin embargo, nosotros todavía queremos seguir viviendo como que creemos que somos libres de hacer lo que querés y sin embargo tener las bendiciones del Padre. Sin embargo, pretender que Dios haga lo que nosotros queremos. Hoy estaba atento a algunas cosas y a veces nosotros en las oraciones pretendemos que el Padre tiene que obedecer según como las oraciones estoy hablando. Por eso hablamos de los creyentes, que el Padre tiene que someter o hacer lo que yo quiera de tal o cual manera. ¿Sí? Hoy yo no voy a dar el detalle, pero hoy veía eso. Una oración específica que el Padre tiene que hacer esto. Pará, digo, tenemos que tener cuidado. Y está bien que aparezca, porque tiene que aparecer para que nosotros podamos dar testimonio y decir, bueno, guarda. Dice, hay que llamar primero hay que llamar al arrepentimiento. Sí, bueno, pero antes tenemos que avisar, ¿qué es el pecado? ¿Para qué vamos a arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Ahí entran las escrituras, ahí entra el Tanaj, como decía recién nuestro hermano Luis, que estaba compartiendo a Juan, ¿sí? Ahí entran las escrituras, porque ahí entra la Torá. Esta es la puerta de saber qué es el pecado. No está como muy expresado. Lo tenemos que llamar también arrepentimiento. Es todo un ejad. Es todo un ejad, todo esto es un ejad, y nosotros tenemos que también ponerlo en manifiesto esto, ¿sí? Solo pecado, solo arrepentimiento, solo esto, no rompamos, no fragmentemos el mensaje, porque por ahí podemos estar en una situación claramente de querer transmitir una cosa y el otro recepciona otra. Así que podamos estar cada vez más atentos a lo que el Padre quiere, y sobre todo en este tiempo, en este marco temporal tan específico porque viene Yeshua. Este marco, una oportunidad muy, muy importante para aquellos que se están poniendo cada vez más sensibles y inclinan el oído y sobre todo el corazón dispuesto para recibir ese llamado tan importante, llamado Mesías, que quiere hacernos aceptos a su pueblo. Él desea, nosotros deseamos, esta es la pregunta que tenemos que hacer, nos vamos despidiendo, que el Eterno bendiga la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? de todo el pueblo, de ese remanente. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom.